Y llega el momento de nuestra sección de Tomemos Café y hoy vamos a hablar precisamente de esas generaciones. Muchas veces nos enmarcan en generación, que la generación X, que la generación Y, que es que usted ya está muy viejito, que no está para lo nuevo que se viene en esta nueva época, que realmente los niños nacen con un chip diferente, pero pues hay personas que sin duda alguna empiezan a trabajar en pro de no dejar que le quede grande esta nueva época. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de los perennials y de lo que ha pasado con estas generaciones y por qué pues terminan enmarcándolas en ciertas y cuáles son esas características como tal que hacen pues que sean específicas estas generaciones. Así que Juliana Cortés, bienvenida a nuestro Café de la Mañana, nuestra psicóloga invitada, bienvenidísima. Muchísimas gracias. Bueno, los perennials. Resulta que normalmente las generaciones han sido marcadas también por edades, pero los perennials tienen una característica muy importante y es que no están marcados por edad, sino por características psicológicas, por actitudes, por temas de personalidad. ¿Conoces un poco sobre el tema? Más o menos, pero antes de entrar a ahondar en el tema de los perennials, vamos a ir hablando como de cada una de las generaciones, ¿cierto? Conocemos hoy que hay los baby boomers, tenemos la generación X, la generación Y o los millennials, ¿verdad? Tenemos la generación Z que estamos viendo ahí en nuestra pantalla y los millennials. Estamos viendo precisamente cuáles son las edades que se dan precisamente frente o a las fechas que se dan para cada una de las generaciones. Comencemos a hablar de la generación de los baby boomers. Que es como la generación más antigua, la generación que está entre los 1946 y 1954, que es una generación que uno dice, bueno, que ya son los viejitos, que ya están, sí, que claro, son que conocen mucho de historia, ¿no? Estuvieron en la parte de la Segunda Guerra Mundial, conocen de historia, tienen muchísima experiencia, son muy ahorradores, ¿verdad? Nos enseñan muchos temas de la parte económica y obviamente a nivel de características, pues obviamente están dentro de la categoría que muchas personas cotidianamente le llaman anticuados, normalmente a los baby, aunque asombrosamente se llama baby boomers. Y aunque precisamente pues ahí uno habla de esta generación y fueron los que iniciaron con la televisión en blanco y negro, estuvieron pues cuando llegó el hombre a la luna, entonces digamos que este tipo de características hacen que esta generación sea especial porque hubo también, digamos que ellos fueron como el primer paso a lo que se venía en forma para lo que hoy estamos viviendo. Así es, y de todas formas, si no fuera por ellos, seguramente perderíamos mucho parte de la historia, seguramente no tendríamos una guía tan importante. Nosotros los millennials, por ejemplo, no tendríamos esa guía, esas personas que nos enseñan a través de las experiencias. Donde ellos no existieran, imagínate, la cosa sería bastante complicada porque ellos son los que nos transmiten todo ese conocimiento que viene de historia. Pero de los baby boomers pasamos a la generación X, ¿verdad? Que es otra generación que también está entre el 1965 y 1979, y podemos decir que son nuestros papás, ¿cierto? Que son los que están dentro de esta generación y que tienen también unas características específicas. Las características específicas de esta generación principalmente muchos de ellos son empresarios, emprendedores, ¿sí? Son los que marcaron una era muy importante de la economía, son los que realmente nos establecieron económicamente, quienes crearon empresa, quienes abrieron muchos empleos para las nuevas generaciones. Entonces digamos que el aprendizaje también a nivel económico, pero muy diferente. Veamos que la anterior generación veíamos que eran muy ahorrativos. La nueva generación, que es la X, precisamente lo que hacía era invertir, armar sus negocios, emprender. Entonces es una posición muy importante. Ahora, no son, digamos, no están en una era como tal, no están en una era tecnológica como tal, pero sí más nuevas y con nuevas cosas, con nuevas experiencias, queriendo más aprendizaje y más abiertos a las nuevas cosas que llegan a conocer. Digamos que ellos fueron los que empezaron a pensar
que había que arriesgarse un poco más a nivel económico. Los baby boomers era, hey, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. La generación X, bueno, venga, si tengo la plata aquí, no voy a generar un mayor interés, o no voy a generar pues una utilidad mayor para mí, entonces vamos a arriesgarnos. Exactamente, esas son como las características también. Y obviamente cogiendo un poco de experiencia, porque por supuesto nuestros padres también tienen mucha experiencia, pero la generación es bastante marcada, los cambios de una a otra. Y de esta generación X pasamos a la generación Y, que es, o la generación de los millennials, que es donde estamos, pues nosotras. Así 1980 a 1995. Cabe resaltar que estoy en 1995. Generación de los millennials, que es la generación que nació con el Internet. Así es, precisamente con la llegada del Internet, empieza esta generación, o empezamos, vamos a incluirnos. Nosotros a incluirnos mucho en el Internet, la tecnología, por supuesto, estamos hiperconectados, somos hiperconectados, pero también perdemos mucha conexión a nivel física. Por supuesto, ¿cuáles características hay a nivel de personal? Por ejemplo, no quieren tener hijos, yo sí tengo una. Pero no quieren tener hijos, sí, ¿verdad? Quieren más experiencias profesionales, por supuesto, son muchos de nosotros hemos querido el tema de emprender, pero no tenemos la suficiente experiencia ni la economía muchas veces. Pero si queremos vivir nuevas experiencias, muchos pelean contra el tema laboral, ¿sí sabías eso? No por tenía ejemplo, idea. quieren es estar en una empresa con un alto cargo o montar empresa, pero ya empiezan a revisar un poco si está dentro de sus gustos la empresa, empiezan a ser un poco más exigentes. Cuando las empresas no tienen la posibilidad de responder a todas estas demandas de los millennials, es cuando empiezan a perder todo. Es más, algunos estudios dicen que en 5 años los millennials se empiezan a ir de las empresas. Es decir, que en estas edades las empresas van a perder sus mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos normalmente, o nosotros normalmente pedimos que seamos valorados es por nuestras funciones, más no por la experiencia en años. Entonces ahí empezamos a ser más exigentes a nivel laboral. Tenemos muchas cosas como somos más abiertos amorosamente, tenemos más relaciones amorosamente, no nos encasamos en una sola, digamos que no somos como la eternidad en las relaciones, sino pensamos creemos en el verdadero amor, pero no necesariamente en que haya uno solo, pueden haber muchos amores, ¿no? Que si no se dan, no pasa nada, seguimos adelante, diferente a generaciones anteriores. Del amor es para toda la vida, el matrimonio es para toda la vida, hay que buscar una manera. En cambio ahorita no, también hay muchas parejas que están en esa inconvivencia y no llegan al matrimonio. ¿Por qué? Porque piensan que el matrimonio es simplemente un papel, algo legal, nada más. Entonces son características bastante marcadas de nosotros los millennials. Así es, y ahí estamos realmente muy caracterizados en esta generación. De ahí pasamos a la generación de los nuevitos, de los que apenas están como en este proceso digamos que de crianza como tal, que es la generación Z, que están entre los de 1995 y 2015, es decir, estos apenas están en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, están todavía les llaman los hijos nuevos. Perfectos. ¿Ah, sí? Claro, les llaman los hijos perfectos porque precisamente, primero, y lo hablo desde mi chiquita y demás, ya vienen con el chip tecnológico, entonces ellos ya saben todo el internet, entonces un niño de 2 años ya sabe cómo manejar YouTube, ya sabe cómo cambiar las fotos, ¿verdad? Ya nacen con ese chip, ya no aprenden con libros como lo hicimos nosotros, en generaciones pasadas, ya aprenden desde una tablet, ya desde un computador, ya su forma de aprendizaje es absolutamente diferente. Ya en la televisión hay diferentes programas muy educativos, ya pasan más tiempo en un celular o en un televisor. A nosotros, ¿qué días veía algo importante? A mí decían, hoy en día distraen a los niños para que se queden quietos con un celular en esta generación. A mí, por lo menos me distraían que sacando las arvejas, ay, ¿verdad? Sí. Y por favor, pica, pica, haz esto, haz lo otro, en temas de cocina, hoy no. Entonces podemos mirar como eso marcada la diferencia. Vienen con una personalidad muy marcada.
ya desde muy pequeños tienen un carácter marcado, desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque aprenden más rápido, es decir, están evolucionados. Por eso empezaron a estudiar más rápido. A mí, por ejemplo, no sé a qué hora te metieron al jardín, como a los 5 o 6 años. Hoy en día, desde antes, desde el año y medio, ya están en un jardín. Entonces aprenden muchísimo más fácil, están más evolucionados a nivel de aprendizaje, a nivel de tecnología. Entonces esta generación, no sé qué nos depare, pero seguro que nos vienen a mejorar muchísimas cosas. Ojalá, porque es el futuro, por supuesto, de nuestro país en este caso. De nuestro planeta también. Y hay que decir que, si bien es cierto, y empezamos a ver todas las evoluciones, ¿cierto?, de las generaciones, y vemos cómo ahora que los niños nacen con este nuevo chip, que estamos viendo que las generaciones empiezan a movilizarse, entonces nacen estas personas, ¿verdad?, que no tienen edad, pero que sí están, digamos, que marcados entre los 35 para arriba, ¿cierto?, que dicen, venga, pero pues yo no me siento viejo, yo todavía soy útil, yo todavía puedo ser precisamente una persona competente para todo lo que se dicte a nivel laboral, a nivel amoroso, a nivel familiar. Entonces yo todavía puedo dar lata, como se dice ahí vulgarmente. Y estos son los perennials. Los perennials. Precisamente. Los perennials tienen unas características. Primero, no están denominados como generación, ¿sí? No están generalizados de esta manera porque no tienen una edad. Digamos que sí se dice que después de los 35 a los 65, pero pueden estar desde los 15 hasta los 90 años, porque son más de temas de personalidad y actitud como tal. Por ejemplo, son personas que les gusta mucho generar nuevas experiencias. Entonces es una mujer de 35, 40 años que quiere viajar con o sin hijos. Okay. Pueden tener hijos, pero quieren nuevas experiencias, quieren conocer, quieren nuevos desafíos, quieren mantenerse todo el tiempo en una constante prueba, digámoslo así, experimentar nuevas cosas. Por supuesto que no les coloquen límites. A estas personas no les gusta que las denominen, que las cataloguen. Gina Pell, que es la persona que precisamente creó esto, y esto es también, tenemos que enmarcarlo, que esto salió por temas de marketing, ¿no? Entonces, porque también es la forma como las empresas han podido hacer los estudios, obviamente, de marketing, y esa, llamémoslo, denominación, perennials, tienen esas características de personas que les gusta mucho leer, que les gusta documentarse, que les gusta aprender. Ojo, importantísimo, que también se parece a los millennials. Muchos millennials son perennials, por ejemplo. Es decir, para ponerle como en un contexto, esta perennial viene como de la palabra perenne, como de la palabra que es eterna, ¿no? Exactamente, que dura no muere, mucho. Que dura mucho. Entonces, por eso no tiene una edad establecida, porque puede ser eterna esa actitud. Puede haber una persona de 70 años que va al gimnasio mejor que tú y yo juntos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ve la importancia, no solamente de salud, sino también quiere verse de pronto con su abdomen marcado, el tema saludable. O no has visto esas mujeres divinas de más o menos unos 50 años que son espectaculares y uno dice, ¿cómo hace? ¿Verdad? Esas son las características de los perennials o de las perennials, mucho hacia la feminidad también, ¿no? Se cuidan mucho, son muy curiosas, son personas innovadoras, personas curiosas que están abiertas a aprender, les gusta mucho el tema del arte, la lectura, les gusta que las cataloguen también como personas inteligentes, personas cultas, personas con las que puedes hablar de absolutamente todo, pero también son hiperconectadas, no sé si sabes eso. Pero ¿por qué es importante hacer pues esta mutación? ¿Por qué es importante mantenerse activo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a lo que está pasando en la actualidad? Pues realmente es por lo menos personalmente me parece perfecta esta denominación. ¿Por qué? Porque no es justo que por una edad nos clasifiquen adultos mayores, adultos menores, adolescentes, etcétera, etcétera, cuando tenemos características tan diferentes. Pues no sé si tú conoces, pues yo conozco muchos jóvenes que son demasiado maduros, ya como un perennials, o hombres o mujeres que más o menos pueden estar en una edad madura, pero tienen comportamientos y personalidad de un joven. ¿O no has conocido personas? Por supuesto. Entonces, enmarcarlos de esta manera, pues precisamente no sería justo, porque deberemos también estar enmarcados por características. Entonces, los perennials les ven, no me van a meter en ninguna caracterización, en ninguna etiqueta, porque
mis características son inusuales, son importantes, yo trabajo duro para estar saludable, para tener un gran cuerpo, trabajo duro para que mis inteligencias se mantengan actualizadas, leo constantemente, me gustan los desafíos, quiero conocer, sin hijos, no me limito con nada. Entonces no es justo que una edad, ¿verdad?, que tu cédula o tu año de nacimiento puedan marcar tus características. Ahí es donde dicen, no quiero estar ahí, por eso soy un Perennials, por ejemplo. Y por eso es la invitación a todos nuestros televidentes, los que están precisamente pensando en que ya están obsoletos, ¿no? Hay que empezar a renovarse, hay que volverse a un perennial y hay que precisamente pues hacer que cada una de las cosas y esos sueños que todavía están por cumplir, pues los puedan hacer a través de esas características, a través de esas ganas de querer pues estar mejor. Y esa es una invitación a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo. No importa la edad, tenemos que vivir con la misma energía. Ojo, aprender mucho. Hay personas de cierta edad que dicen, yo no sé manejar esta red social y demás, y resulta que nos atrasamos. Y no, yo los invitamos acá a que todos nos renovemos, aprendamos desde crecimiento personal hasta el tema tecnológico y profesional. Así que espero que desde este momento todos nos volvamos seguidores de los Perennials, aunque digan que es muy elitista, porque no todos tienen la posibilidad de estar en el mundo de la tecnología. Entonces ahorita desde las madres millennials, entonces son las madres que están constantemente conectadas en redes, aprendiendo de muchas cosas desde los influenciadores. Ojo, los perennials también aprenden muchos del tema de los influenciadores, pero leen. Los millennials, por el contrario, nos seguimos más es por las recomendaciones de los influenciadores o de personas que estén en redes sociales. Así que todos a aprender mucho, a estudiar y por supuesto a nuevos retos, con o sin hijos, a viajar, a conocer. No hay límites, los límites te los pones tú. Juliana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro Café de la Mañana. Esperamos tenerte nuevamente. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a los televidentes por escucharme. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más invitados aquí en el Café de la Mañana.